Bueno chicos, en esta ayudantía vamos a ver un poco acerca de lo que es el micrómetro y sobre todo de cuál es la relación que tiene con ciertos ejercicios, cómo vamos a llegar a sacar la medida necesaria, ¿no? Entonces, haciendo un repaso rápido de lo que es el micrómetro, al igual que el vernier o pie de rey, el micrómetro es un instrumento de medición muy utilizado en talleres convencionales, como ya lo dijimos anteriormente, que normalmente se utiliza, o sea, es más utilizado que el otro, más que todo por la precisión o el rango de precisión que este tiene. Esa es la única diferencia, aparte de, ¿no? Visualmente, que se ve así, digamos, ¿no? Entonces, pasando ya a las partes del micrómetro, ustedes pueden darle una vista fija a todo ello, pero lo más importante al momento de realizar los ejercicios es saber dónde está ubicado la regla principal del micrómetro. En este caso, el cilindro de acá va a ser mi regla principal. Luego, segundo factor, lo que es mi tambor. Este es mi tambor. Y tercero, en cuanto al arco de herradura, sería ¿cuánto es el rango de medida que yo puedo llegar a sacar? Por ejemplo, de aquí me dice que yo puedo medir de 0 a 25 milímetros. No más, ¿ya? No más. No puede este micrómetro medir medidas que sean más grandes que esas. Entonces yo voy a necesitar otro tipo de micrómetro. ¿Y por qué digo otro tipo? Porque los micrómetros van de 25 milímetros a 25 milímetros. Es decir, de 0 a 25 mide uno. Otro va a medir de 25 a 50. Otro de 50, perdón, a 75 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso como dato adicional, y además de ello existen algunos que indican, ¿no?, la precisión que tiene a un costado, otros no, simplemente me dan el rango de medida, pero como les digo, normalmente esto siempre viene, ya el de acá. A veces los dos, a veces solo este. Bien, ahora sí pasando a lo que es el principio de funcionamiento, al igual que como lo tenía el vernier, este también lo tiene. Su principio de funcionamiento se basa en el movimiento que tiene una tuerca en un tornillo, ¿ya? Donde la tuerca va a representar esto, o sea, lo que es más que todo el tambor. Entonces, lo que sucede es que el tornillo queda fijo y la tuerca va moviéndose poco a poco, ¿no? ¿De qué manera? Longitudinalmente, como ven en la flecha B, o giratoria, o sea, tiene un movimiento giratorio, como te muestra la flecha A. Entonces, ese sería su principio de funcionamiento, donde una vuelta o un paso, ¿ya? Que de la tuerca. Aquí tienen una representación básica de lo que es el avance y de dónde hasta dónde es el paso, ¿ya? Entonces, una vuelta o un paso normalmente va a ser 0,5 milímetros, por no decirlo siempre, ¿ya? Una vuelta y un paso, o sea, la vuelta de esta tuerca va a medir 0,5 milímetros, ¿ya? Entonces, eso a modo de explicar cuál es su principio de funcionamiento para luego pasar a lo que es la lectura del instrumento. Acá, la Cuando estamos hablando de la lectura del instrumento, se dividen ya sean en 2 pasos o en 3 pasos. El primer paso va a ser el mismo para cualquier ejercicio de micrómetro. A partir del segundo paso va a cambiar. ¿De qué depende? Si tiene nonio o no tiene nonio, ¿ya? Si no tiene nonio, solo van a ser 2 pasos, como lo ven acá. Pero si sí tiene nonio, va a tener 3 pasos, como lo ven acá. Enseguida lo vamos a explicar eso. Bien. Entonces, como vemos en el paso número 1, la fórmula es la misma, o sea, la misma que ya hemos visto, es decir, apreciación igual
AU sobre N. Entonces, ¿qué dijimos que era apreciación? La apreciación es la variación más pequeña medida con el instrumento. Es decir, es la medida más pequeña que puede medir todo mi instrumento, ¿ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque U es la unidad más pequeña de la regla principal, o sea, también es lo más pequeño que puede medir. ¿Pero quién? Mi regla principal, ¿ya? Esa es la diferencia, de nuevo, entre apreciación y U. U hace referencia a la regla principal, ¿ya? Cuando estamos hablando solo de la regla principal, la medida más pequeña que existe en este señor, eso es U. Mientras que apreciación se refiere a la unidad, perdón, más pequeña que puede medir todo lo que es mi instrumento, ¿no? Porque, claro, todo esto, estos dos señores de acá son los que hacen la magia. Bien, entonces, eso sería U y ya N sería el número de divisiones que tiene nuestro tambor graduado. Normalmente el ingeniero nos da, abajo del examen, nos da cuántas divisiones es que tiene mi tambor, así que en cuanto a ello no van a tener mucho problema, ¿no? Pero a modo de ayudarles, si es que se olvida de colocarlo, normalmente cuando estamos hablando del sistema métrico, los números de divisiones son 50 y el inglés es 25, si no me equivoco. Sí, 25. No más ni menos. Y lo mismo con el otro. Entonces, el métrico 50 y el inglés 25. No hay más. Ahora bien, antes de pasar al paso 2, nos preguntamos si nuestro instrumento tiene nonio o no tiene nonio. ¿Cómo es el nonio en el micrómetro? Esto. Esto es el nonio. Las líneas que ven acá es el nonio. Esto es la regla principal, lo de acá es el tambor, y las líneas que van desde este cero hasta la primera línea de acá hasta acá, es mi nonio. Entonces, una vez nos preguntamos si tiene nonio, depende de la respuesta, digamos que no tiene nonio, entonces el segundo paso va a ser lo mismo, la fórmula que ya conocemos para el final, ¿no? Donde L significa es la lectura de mi medida, A va a ser el valor que nosotros saquemos de la regla principal, luego van a ver cómo. B va a ser la línea del tambor que coincida con el eje, ojo, estoy diciendo eje, ¿no? La línea que coincida con el eje de la regla principal o sobrepase esta línea del eje, lo que es la línea del tambor, para que se lo tome en cuenta. ¿Ya? De todos modos, lo vamos a ver en los ejercicios que estén más adelante. Ahora, si mi instrumento tuviera nonio, vamos a seguir los siguientes pasos. El paso número 2, AN, es la apreciación del nonio, ¿ya? La apreciación del nonio. Y está compuesto por la apreciación la apreciación que anteriormente sacamos, dividido entre n. Esta nueva n o sea, es el número de divisiones del nonio, o sea, son las divisiones que tiene ese nonio. Ya normalmente son 10, por no decir siempre, son 10 divisiones. Para el paso, perdón, número 3, la lectura, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente la misma, solo que se añade a estos dos de acá. Es decir, luego del más B por AT, aumentamos más C por AN. Es lo único diferente. ¿Y qué significa C? C es es la línea del nonio que coincide con una de las líneas del tambor. ¿Ya? Lo mismo, vamos a verlo en ejercicios que se encuentren más adelante.
Bien, aquí, por ejemplo, este va a ser nuestro primer ejercicio. Para este primer ejercicio, el paso número 1, como lo ven ahí, va a ser el mismo. Es el mismo. U es la unidad más pequeña de mi regla principal, dijimos, ¿no? Es decir, U puede ser, a ver mi lápiz. Sí, está bien. Todo esto es mi regla principal, ¿no ve? Centrándonos acá. U es el espacio más pequeño, o es la medida más pequeña que puede medir mi regla principal. Yo podría decir que esto es U, pero sería mentira. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esta línea de abajo de acá que, si nos damos cuenta, si la llevamos más arriba, supongamos que es por ahí, si la llevamos más arriba, me da justo a la mitad de estos dos de acá, ¿no ves? Y si este es 1, este es 2, el de acá es 3, y así sucesivamente, o sea que va de 1 milímetro en 1 milímetro, entonces, si este va justo a la mitad, va a ser medio milímetro, ¿no ves? Entonces, cómo sería o cuál sería mi U? Sí, sí, ya. Si la línea viene hasta acá, entonces esto va a ser mi U, es decir, 0,5, ¿no? ¿Siempre va a ser así? Sí. Como dijimos en ayudantía, para el sistema métrico, eso siempre será así. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, el de acá, n, como les dije, siempre va a ser 50 en el sistema métrico. Colocamos 50, calculamos, resulta que nos sale esto, y para el paso número 2 va a ser lo siguiente. Dijimos que perdón, iba a ser la medida sacada de la regla principal, ¿no ves? Es decir, según la grabación que vemos en la regla principal, según los datos que veamos en la regla principal, eso vamos a colocarlo en A. Entonces, ¿cuánto sería acá? Vamos viendo y resulta que es 10, entonces colocamos 10. Ahora, ¿qué pasaría si lo vamos a colocar acá? ¿Qué pasaría? Mm, 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 mm. ¿Qué pasaría si supongamos que este es el límite de mi tambor? ¿Ya? Supongamos que este verde es el límite del tambor. Entonces, ¿qué pasaría si este límite, en lugar de estar acá, estuviera por acá? ¿Cuánto sería A? En este caso, en este caso, A sería 9 más 0,5, que es el de acá, sería 9,5. ¿Y por qué? Me van a decir si esta línea está justo por encima del 10. Para que tomemos en cuenta el 10, se tiene que ver el 10 o la distancia, ¿dónde está? O la distancia entre acá y acá tiene que ser la misma, pero no ser esta más pequeña que esta distancia de acá. ¿Ya? Entonces sería 9,5. Y si esta línea estuviera más acá, lo mismo. Seguiría siendo, ahí, seguiría siendo 9,5, con más razón. Si estuviera justo acá, justo en la línea, seguiría siendo 9,5, pero si se mueve un poquito,
dejaría de ser 9,5, sino que sería solamente 9, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, pueden retrasar el video, no hay problema, pero la lógica que se sigue es la misma, ¿ya? Entonces, solo en esos casos, se jugaría de esa manera. Listo. Seguimos entonces, dijimos que era 10, le colocamos 10 y B, aquí resulta que es 37. Nos fijamos, da justo que el 37 forma o coincide con el eje de mi regla principal, entonces colocamos 37. En todo caso, si el eje de mi regla principal pasara a lo que es esta línea, entonces, o sea, las líneas del tambor, entonces se tomaría en cuenta esa línea del tambor y no la que está arriba, ¿ya? O sea, solo las de abajo. Vamos a ver en otro ejemplo más adelante, a modo de confirmar esto, ¿no? Entonces, aquí resulta que es 37, colocamos 37, lo que ya calculamos y operamos. Una vez tenemos el resultado, ese sería el resultado final. Porque no tiene nonio, entonces los pasos van a ser 1 y 2 y ahí muere. Para nuestro segundo ejercicio tendremos un nonio. En este caso, van a disculpar. Y ahora sí, siguiendo. El paso número 1 es el mismo. Ya les dije que para el métrico siempre va a ser 0,5. Saben también por qué. Aquí con más razón, aquí con más razón, aquí con más razón. Se van a dar cuenta. Lo vamos a colocar con este. Con más razón, si este es 1, este es 2, el de acá es 3. La mitad, o sea, de acá hasta acá, la mitad es esto. Mide 0,5, entonces 0,5 está bien. El 50, ya saben que el número de divisiones que tiene mi tambor es 50. Entonces ya vamos a tener lo que es nuestra apreciación, perdón, nuestra apreciación inicial, y la segunda apreciación, la que vemos que sale del nonio, es sustituyendo el valor que sacamos acá arriba y colocándole, como les dije, 10, siempre número de divisiones 10, será 0,001 milímetros. Y listo, ya lo tenemos eso. Para el paso número 3, para el paso 3, A va a ser sacado de la misma manera. En este caso, como vemos, llega hasta el milímetro, si este es 20, llega hasta el milímetro 24, un poquito más recorrido para acá, pero es 24, el que estamos nosotros lecturando, entonces colocamos 24. ¿Y por qué le sumamos aquí 35? Porque existe esto de acá, que sería mi rango, ¿no? Y nosotros dijimos que el micrómetro puede venir rangos de medida, en este caso resulta que viene de 75 a 100. Entonces, nosotros tenemos que sumarle al inicial lo que recorrió acá mi tambor. En este caso, como es 24, entonces al 75 le sumamos 24. Solo en esos casos. ¿Por qué en el anterior no sumamos? Porque era 0, no cambia, era 0, entonces no había necesidad de sumarlo. Pero si no comienza aquí en 0, sino que es un intervalo de 25 a 50, de 50 a 75, entonces ahí sí. Ok, entonces eso en cuanto a lo que es A y B, lo mismo que hace rato, vamos a tomar en cuenta qué línea, la línea del tambor que haga una sola línea con el eje de mi regla principal o que el eje de mi regla principal
sobrepase a esa línea del tambor. En este caso, nosotros vemos que sobrepasa a la línea 8, a la línea 8, y entonces la 8 va a ser tomada en cuenta. ¿Por qué no la 9? Porque la 9 se encuentra más arriba del eje principal. Si usted se da cuenta, este es el eje principal y este sería el 9, entonces no es tomada en cuenta. Solo las que mi eje sobrepase de acá. Bien, entonces colocamos 8 y 7 sería la línea del nonio que coincide con la línea del tambor. En este caso resulta que es esta línea de acá y esa línea es la número 7, entonces colocamos 7. Una vez tenemos todo esto, simplemente sustituimos, calculamos, metemos en la calculadora, enter, listo. Ya tenemos el resultado. Para el tercer ejercicio va a suceder prácticamente lo mismo. No, no se tiene que seguir un tipo de juego acá, al igual que como vimos en el vernier, simplemente se manejan pulgadas nada más. ¿Cuál es la diferencia entre este micrómetro y el otro? Primero, de que su tambor tiene 25, o sea, en el inglés, como dijimos, tiene 25 divisiones, en el métrico tiene 50. Y la segunda diferencia es que para el micrómetro de sistema métrico, aquí el intervalo va de 25 a 25, mientras que en el sistema inglés va de 1 pulgada a 1 pulgada, es decir, de 0 a 1 pulgada, de 1 pulgada a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Nada más. Después todo lo demás es lo mismo. Entonces colocamos la primera fórmula para hallar lo que es U. Para hallar lo que es U, vamos a colocarlo acá. Para hallar lo que es U, si va de 0 a 1, de 0 a 1 pulgadas, entonces sería algo medio lógico que yo diga que esto es 0 pulgadas, esto es 1 pulgada, esto es 2 pulgadas, esto es 3 pulgadas. Está mal, ¿no? No tiene lógica que me diga que tu rango es de 0 a 1, pero resulta que tenés hasta 4. Los de acá, los de aquí significan, o sea, significan que si bien este es 0, el de acá es 0,1. El de acá es en realidad 0,2. Y así sucesivamente voy hasta llegar a 1 pulgada. Hasta llegar a 1 pulgada, que es lo que me indica acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo de un tramo a un tramo conocido. Ya yo voy a tomar esto como mi tramo conocido. De aquí hasta aquí hay 0,1 pulgadas, así que coloco 0,1 pulgadas arriba y abajo, o sea, este es para hallar U, ¿no? Y abajo va el número de divisiones que tiene ese tramo que yo elegí. En este caso, este tramo tiene 1, 2, 3, 4 divisiones, entonces coloco 4, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa? Pasa que yo quiero tomar desde acá hasta acá mi tramo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé, se me antojó, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar acá arriba? De acá hasta acá, ¿cuánto es? 0,2 pulgadas. Y abajo el número de divisiones que tiene todo ese tramo. Tiene 1, 2, 3, 4, 8. ¿Ya? Colocamos 8 y me tiene que salir lo mismo. O sea, esa es la lógica que se sigue para sacar U. Y es lo mismo que para el vernier. Es lo mismo, no cambia en nada. Entonces, una vez nosotros tenemos estos dos datos de acá, sacamos lo que es nuestro resultado en sí y nos pasamos a lo siguiente. Sustitución,
el número de divisiones que tiene mi tambor inglés, dijimos que era 25, dividimos y nos sale 0,001, ¿no? Una vez tenemos esto, nos pasamos al segundo paso, que sería este porque no tiene nonio, y para A, ¿cómo va a ser A en este caso? En este caso, A va a ser lo mismo, cuánto ha recorrido mi tambor. En este caso, si se dan cuenta ustedes, no recorrió como tal lo que es 0,4. Le faltaría un poquito de espacio más aquí para que se lo considere. La diferencia es mínima. No desconfíen del dato porque este ejercicio, o sea, esta medición fue comprobada en una de las páginas de micrómetro que hay en internet, así que si ustedes desean, o sea, desean y gustan practicar, lo hacen, o sea, por esa página, que es la de acá, y de esa manera también practican, ¿no? No hay problema. Entonces, en este caso, como le falta un chin para que sea 0,4, solo tomamos en cuenta a 0,3 y vamos a ver cuántos espacios más recorrió. En este caso, de 0,3 recorrió lo que es 1, 2 y 3 divisiones, ¿ya? 3 divisiones. ¿Y cuánto mide cada una o sea, cuánto mide cada una de estas divisiones? 0,025. Así que colocamos 0,25. ¿Por qué no tomamos en cuenta, perdón, lo que es esta división? Porque ya dijimos que esa división, si es que nosotros lo acercamos más, es un poquito más pequeño que estos que se encuentran acá. Y al ser un poco más pequeño, o sea, el hecho de ser un poco más pequeño, ya no mide 0,025, es otro valor, un valor que no sabemos. Entonces, por eso no lo tomamos en cuenta. Solo tomamos en cuenta estos tres de acá. Entonces, colocamos 0,3 más 3 veces los espacios de acá, estos espacios conocidos, y ya tenemos lo que es A. Para B, sería en este caso, como coincide, esta línea del eje con la línea del tambor, entonces a esta línea vamos a tomar en cuenta, que es la 22. Sustituimos, tenemos nuestras medidas y listo. Ya estuvo. Con eso llegamos a la respuesta y nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es prácticamente lo mismo y al igual que el métrico, vamos a ver, vamos a seguir los mismos pasos. Tienen nonio, son 3 pasos ahora. De la misma manera, se va a tomar, si es que ustedes no se acuerdan, se toma un tramo. Qué horrible. Se toma un tramo conocido, que va a ser desde acá hasta acá. De aquí hasta aquí ya sabemos que es 0,1 pulgadas. Esas 0,1 pulgadas tienen 4 divisiones, colocamos 4 y tenemos lo que es nuestro resultado. Para lo que es en sí la apreciación, ya saben ustedes, esto lo de haber colocado acá y 25 acá porque ese es el número de divisiones que tienen los tambores del sistema inglés. Dividimos, tenemos nuestro resultado en sí y nos pasamos al segundo paso. El segundo paso es sustitución de esta acá y n, que sabemos que siempre va a ser 10, así sea sistema inglés o sistema métrico. ¿Ya? Una vez tenemos esto, vamos al paso número 3 y acá, al igual que hace rato, vamos a tomar en cuenta ¿qué cosa? Esto, primero, ojo, aquí va de 1 a 2 pulgadas, 1 pulgada, más, ahora sí,
lo que nosotros vimos que recorrió mi tambor acá. En este caso recorrió 0,2 pulgadas. ¿Por qué no le multiplicamos nada más acá? ¿O por qué no le sumamos un 3 como hace rato y un 0,025? Porque el espacio que sigue del 0,2 es muchísimo más pequeño que el espacio de acá. O sea que este espacio no mide los 0,25 que calculamos, sino que mide menos. ¿Cuánto? No sabemos. Entonces por eso no lo colocamos. ¿Ya? Luego de haber colocado eso en A, buscamos B, que es la línea que coincida con el eje de mi regla principal o mi eje principal pase. En este caso, mi eje principal está pasando lo que es esta línea. Esta línea que es la 17. Entonces, coloco 17 y 1, que sucede que es esta línea que coincide con una de las líneas del tambor. Coincide perfectamente. Entonces, una vez tenemos todo eso, sustituimos acá y sacamos el resultado de nuestra operación. Y listo, ya está. Con esto ya tendríamos prácticamente aprendido lo que son los ejercicios para micrómetro. No creo que haya quedado alguna duda. Con eso ya estaríamos clarísimos. Y de todos modos, aquí les dejo cómo es que entraría al examen, un ejercicio para que ustedes practiquen, cómo es que entraría al examen la parte de micrómetro, ¿ya? Sí o sí, 3 ejercicios de micrómetro. De Vernier también 3 ejercicios y en cuanto a los demás ya luego les voy a ir diciendo, pero es así como funciona. Con esto terminaríamos hasta acá lo que es nuestra supuesta ayudantía número 2, porque en realidad esta debería ser la número 2. Y dentro de un rato les voy a estar explicando lo que es el goniómetro.